Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y vamos a leer en el capítulo 7 de Mateo 7, desde el 24 al 29. Mateo 7, 24 al 29. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has permitido ver. Señor, pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos sobre la faz de la tierra, que tú estés con ellos. Bendice especialmente, Señor, a los que están en dificultades por causa del testimonio de Jesús y de tu palabra, Señor. Que tú bendigas a estos hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Jesús está hablando a la multitud en un monte. Subió a un monte al ver la multitud y allí se sentaron y empezó a hablar y les habló de muchas cosas. Parece ser cerca de Capernaum, y después de esta locución larga, porque era larga, llega el momento de cerrar el discurso. Él podía haber terminado de una manera o con una despedida formal, pero esto no era una enseñanza como las que había dicho antes. Esto se refería concretamente a un caminar, a un discurrir de la vida, y pone de ejemplo a dos hombres que se construyen una casa. Hace muchos años, de esto hace mucho, este pasaje lo leyeron cuando yo me bauticé. En ese río que ahora va tan grande, pero entonces no iba tan grande, en el río Manzanares, a la cabeza del río. Es que aquí el agua está sucia, pero donde yo digo estaba limpia. Y el pastor que habló de este pasaje, porque donde yo me bauticé había muchas rocas. El río Manzanares en la cabecera es todo piedra. De hecho se llama La Pedriza por la cantidad de piedras que hay. Entonces el agua está limpia, pero es un río, una pendriz de río, es pequeñito. Pero bueno, para bautizarme valía. Y había una persona que tenía allí hecha una casa en lo alto de uno de los peñascos que rodean el río. Y estaba mirando el hombre, y el que predicaba, el pastor, le dijo: ¿por qué has hecho ahí la casa? Y dice: para que no se la lleve el agua. Para que no se la lleve el agua. Y entonces el hombre que predicaba habló sobre este texto. Cuando llega el momento de cerrar el discurso, termina con una advertencia solemne Jesús. Y habla de eso, un hombre prudente. ¿Sabes? A veces la prudencia
es menospreciada, es inclusive ridiculizada. ¿Te imaginas en tiempos de Noé, durante años y años, Noé haciendo una barca en medio del terreno? ¿Qué crees que decía la gente al verle? Magnífica obra, no creo. Seguramente se reían, se burlaban. Pero cuando Dios cerró la puerta del arca, porque no la cerró Noé, la cerró Dios, empezó a llover. ¿Has visto lo que ha llovido este tiempo atrás? Bueno, pues eso era un aperitivo con lo que llovió. 40 días y 40 noches, pero como dice que se abrieron los cielos. No era un chaparrón y paro o un chaparrón de un día, no, no. Era 40 días y 40 noches lloviendo sin cesar. Y como diría, yo tengo un yerno que es inglés y cuando estamos allí, pues normalmente llueve, ¿sabes? Y entra y dice, está lloviendo en español a lo bestia, es decir, todo el agua que te puedas imaginar, pues mucho más era en tiempos de Noé. Pero Noé era un hombre prudente. En este caso no era una casa, era un barco. Pero fíjate, lo hizo exactamente igual que estaba en los planos. ¿Y sabes quién hizo los planos? El Señor. El Señor le dijo, tienes que hacerlo de esta forma, con estas condiciones, con esta madera. Le dio todos los pasos a seguir. Desde luego lo que es cierto es que Noé y su familia eran buenos carpinteros. Sí, porque yo que he tenido este oficio y lo tengo, porque uno el oficio que tiene lo tiene hasta que se muere. Es complicado en aquel tiempo hacer una obra de ese nivel y con las herramientas que entonces se tenían, que eran más bien escasas. Pero lo hizo. Un hombre prudente. Es difícil encontrar hoy en día hombres prudentes, hombres o mujeres prudentes, porque la mayoría somos del momento. La sociedad occidental es el momento. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser instantáneo. No hay tiempo para cavilar y pensar cómo voy a hacer las cosas. Hay que hacerlas rápido. Estamos viendo la capacidad de destrucción del agua aquí en España en estos días pasados. Pero fíjate, las dos cosas, los dos momentos de dificultad, los ríos que golpean contra la casa, la lluvia que cae, el viento, es exactamente igual para una casa que para la otra. Dice las mismas palabras, pero el resultado es totalmente diferente. Porque un hombre prudente hace las cosas, valga la redundancia, con prudencia, con cuidado, las medita, hace los planos y hace los planos de su situación. ¿Sabes? En una ocasión, el rey David estaba en el desierto, porque estaba perseguido bueno, entonces David no era rey, estaba perseguido por Saúl, el titular. Y David se murió Samuel, el profeta, y decidió irse al desierto. Y allí en el desierto estaban alrededor de 400
hombres, más o menos. Y bueno, en el desierto no hay mucha comida, ¿verdad? No sé si conoces algún desierto, pero el desierto se siembra poco y se cosecha menos. Pero hay un tipo de animal, dos, las ovejas y las cabras, que pueden estar en sitios semidesiertos. Ellas se alimentan de raíces, de matorral, saben buscar la comida en lugares donde quizá otros animales no podrían sobrevivir. Y había un hombre rico que tenía a los pastores justo cerca de donde estaba David y sus compañeros de destierro. Y estos pastores que cuidaban estas ovejas, porque este hombre rico tenía muchas, y estas cabras, pues estaban encantados de la proximidad de, del rey David y sus compañeros, porque, claro, siempre es un peligro andar solos por lugares desiertos, pero allí no solamente no estaban solos, sino que tenían una guardia que los cuidaba y nadie les atacó. Y el rey, entonces no rey David, se enteró de que este hombre rico, que se llamaba Nabal, estaba esquilando. Esquilando se refiere que estaban sacando la lana y también sacrificaban animales y era un momento de fiesta y de comer y tal. Y entonces el rey, no rey todavía, David, mandó unos jóvenes diciendo, mira, decirle a este hombre, mira, hemos estado cuidando a los pastores que tú tienes y te vamos a... Ellos te lo pueden decir, que les hemos protegido y tal, pues sabemos que estás esquilando, pues si te viene bien darnos algo para comer. Y vinieron estos jóvenes y lo único que consiguieron de Nabal fue que los despidiera con cajas destempladas, es decir, los echó literalmente. Claro, esto estos llegaron a David y le dijeron, mira lo que nos ha dicho este. Y David se enfadó, hasta tal punto que reunió a los 400 y dijo, venid, que así me haga Dios y aún me añada, si dejo vivo un solo varón de Nabal. Y entonces fueron hacia donde estaba la población de Nabal, o donde estuviera, donde estaban los esquiladores, y él, iban a matarlos, a todos. Era una promesa solemne. Así me haga Jehová y aún me añada, si no lo hago. No quedará de ellos ni un solo varón. Lo que pasa es que hay personas, mira, esto es interesante, porque lo escucharon probablemente alguien, por lo menos uno, de los que habían estado pastoreando. Y va corriendo y habla con la esposa de este Nabal, que se llamaba Abigail. Dice que era una mujer notable en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y se encuentra con la esposa de este Nabal, Abigail, este pastor, y le dice, mira, está pasando esto. Si no se hace algo, no vamos a quedar de los hombres nadie vivo, porque Él viene y viene dispuesto a acabar con todos y cada uno de nosotros.
Y Abigail, a espaldas de su marido, carga una serie de víveres en unos animales y sale al encuentro de David. Y cuando le ve, se postra a los pies de David y le dice: por favor, no hagas caso a mi marido, porque él es como su nombre indica. La palabra Nabal significa insensato. Como su nombre es él. Te ruego que aceptes esto. Y entonces calma a David, hasta el punto de que David le dice: bendito sea Dios que te ha mandado y ha impedido que yo derramara sangre. Y entonces David con sus hombres se vuelve con la comida y vuelve a Abigail y ve a su marido, pero el marido estaba totalmente ebrio. Entonces no le dice nada, porque a una persona ebria no la vas a hacer recapacitar. No le dice nada y a la mañana siguiente se lo dice. Y se quedó como de piedra, dice la escritura, totalmente paralizado. No podía mover nada y a los 10 días murió. Y David se entera y dice: bendito sea Dios que me ha impedido derramar su sangre y Dios ha hecho justicia. Ahora fíjate, un insensato y una mujer prudente. Qué bueno es que en un matrimonio haya contrapeso. Porque como juntes dos insensatos, la cosa se desmorona a pedazos. Pero había una persona que solucionó, que tomó iniciativa, porque, ¿sabes? Una persona prudente piensa las cosas, pero cuando hay que actuar, actúa. Y actúa con determinación y con sabiduría. Porque hay una cosa que siempre tendrá una persona prudente: sabiduría. Capacidad de entender, capacidad de reacción, capacidad de acción, capacidad de hacer las cosas para solucionarlas, no para enquistarlas o empeorarlas. Esa es una persona prudente. ¿Sabes? Jesús dijo algo tremendo en otro lugar. Dijo: sed astutos como serpientes. No está diciendo que la serpiente hay que amarla, o bueno, habrá gente que las ame, a mí no me gustan, pero bueno, como dijo un torero, tiene que haber de todo. Pero lo que sí es la serpiente es astuta. La serpiente nunca va a ir, como por ejemplo otros animales, directamente, no, siempre está escondida, trata de pasar desapercibida, y si no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Dice: ser de esa manera. Tenéis que ser prudentes en el sentido más absoluto de la palabra y más práctico y más deseable de la palabra. Por tanto, aquí vemos otro hombre que hace lo contrario que el primero. No va a venir agua. Yo aquí mismo hago mi casa. En un lugar, hay arena, bueno, ¿qué más da? Rasco un poco, pongo el cimiento y ahí está. Pero pasó lo mismo, como he repetido y como dice la escritura, lo mismo a las dos casas. Pero evidentemente el resultado fue totalmente distinto. Una aguantó
Quizás se les mojó el jardín, se fueron el enanito ese que tenía, que era tan bonito que me gustaba tanto a la entrada, pero mi casa aguantó. La otra dice que fue grande su ruina. El resultado es diametralmente opuesto. Y para esto solo hay una palabra, una diferencia: prudencia o insensatez. Ahora, esto no está refiriéndose a una casa física, Jesús. Porque fíjate, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Jesús está hablando en el Sermón del Monte de multitud de temas. Y al final dice, todo eso que os he hablado, hay que hacerlo. No vale con que lo sepas, no vale con que lo hayas oído. No, no vale. Señor, si yo estaba contigo, ¿cuántas veces hemos escuchado tu palabra? Nunca os conocí. Esa fue la contestación. Y será la contestación para mucha gente que dice, yo te he oído. Pero no vale con oír. Está bien oír, pero hay que hacer. Hay que hacer. Me oye y las hace. En una ocasión Jesús, hablando de los escribas, les dijo, y de los fariseos, les dijo a los que le escuchaban, todo lo que os digan, hacedlo. Pero no hagáis lo que ellos hacen. Está bien, si os dicen algo que está en la escritura, hacedlo. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos ni siquiera tocan las cargas que a vosotros os imponen. Todo os atan pesadas cargas, pero ellos no las tocan. ¿Sabes? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Dice que porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Esta gente estaba cansada ya de personas que hablaban, pero no hacían. Decían que había que respetar el templo, pero lo tenían convertido en un mercado. El templo, que era, según ellos, la casa de Dios, la habían convertido en casa de trapicheo y mercadeo. Y eso los grandes, ¿eh? Desde el gran sacerdote, el sumo sacerdote, de ahí para abajo todos. Había excepciones, pero pocas. Prudencia e insensatez. ¿Sabes? El hombre prudente toma decisiones prudentes, pero no se queda quieto. El prudente no es el que dice, no, yo me aparto, no, yo me voy para este lado, no, yo de eso no quiero saber nada, no, yo no, en esas cosas no me meto. ¿Sabes? Entonces, si es así, Juan Bautista era un hombre imprudente, porque a él que le iba ni le venía en que Herodes tuviera a la mujer de su hermano. ¿Le afectaba a él? No. ¿Iba a ser más o menos por eso? No. Pero siendo como era un hombre prudente, también era un hombre de acción, dispuesto. Por eso dijo a Herodes, esto está mal, y eso le costó la vida. No tiene que ver, la prudencia no es miedo. La prudencia tampoco es yo no me meto en nada porque no quiero saber nada. Y así yo estoy en mi rinconcito. No, eso no es prudencia. Eso es otra cosa. La prudencia es aquel que oye lo que Jesús dice
y lo hace. Y si Jesús te dice algo, tendrás que hacerlo. Y si no lo haces, eres un hombre, una mujer insensata, que no somos capaces de tomar decisiones correctas. Que decimos, yo estoy a gusto y así me quedo. Hay personas que han tenido que tomar decisiones difíciles, cristianos, que han tenido que decir, yo no hago esto. Y eso me va a molestar, me va a hacer sufrir. ¿Recordáis la película de Carros de Fuego? Estaba basada en la realidad. No sé si la habéis visto, hace muchos años. Yo es que ya como vivo en el siglo pasado, ¿sabes? La vi cuando era joven. Bueno, es una película en la cual un hombre son atletas y un hombre es cristiano y hay otro que no lo es judío. Pero el cristiano, hermanos, con todo cariño lo digo, otros pensarán de otra manera. El cristiano decía que no podía hacer nada el día del Señor, nada en el sentido de hacer su vida cotidiana. Y resulta que él era muy bueno corriendo y le toca correr el domingo. Y dice que no. Y viene el príncipe de Gales, porque él era escocés, y le dice, tienes como... Porque primero vinieron otros, pero dijo, bueno, al príncipe sí le hará caso. Y él le dice, no, no voy a correr el domingo, porque antes que tú está Dios. Y no corrió el domingo. Pero luego, por una serie, no os la voy a contar que es larga, por una serie de situaciones, este hombre se encuentra con que puede correr otra carrera al día siguiente. Y viene alguien de otro equipo de Estados Unidos que va a correr con él y le pone una nota en la mano y le dice, la lee y la nota dice, yo honraré al que me honra. No era su especialidad la carrera que iba a correr, pero la ganó. La ganó. También el judío la ganó. Pero el judío cuando llega a tener su medalla, se queda, ¿y ahora qué hago? Ya tengo la medalla. Este hombre escocés, lejos de quedarse vacío, aquello fue un impasse, porque luego fue misionero, estuvo predicando el Evangelio toda su vida. ¿Y sabes lo que dice? Cuando este hombre murió, dice, lo lloró toda Escocia. Lo lloró toda Escocia. Al judío no. Porque no había dejado nada más que había ganado una medalla. Por una actividad que Dios le ha dado la capacidad de correr. Pero el otro, todo lo contrario. Eso fue un impasse. Ahí estaba. Le gustó, pero no era el final. Para el judío era la meta, para él no era el final, porque tenía otro final de parte de Dios. Un hombre prudente también es un hombre que sabe decir no a cualquier situación, se la plantee quien se la plantee. Lo diga quien lo diga, porque él tiene una autoridad superior. Jesús hablaba con autoridad. Nosotros tenemos un líder que tiene autoridad. Y tiene autoridad en tu vida si tú le dejas que la tenga. Porque Jesús no presiona, no empuja,
no golpea, te habla. El que me oye esta palabra y las hace. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces tenemos que darnos, o mejor dicho, nos damos cuenta de que no hemos hecho lo que Dios quería? De que el Señor nos mandaba andar hacia un lado y nosotros andábamos por donde bien le parecía. ¿Sabes? Eso es lo que dice al final del libro de los jueces. Dice que entonces, al final, la palabra de Dios escaseaba. ¿Y sabes por qué? Porque dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso escaseaba la palabra de Dios. Por eso no se hablaba mucho de las cosas del Señor. Porque cuando uno hace lo que le parece, lejos de ser un hombre prudente, es un hombre insensato. Está a la a merced de cualquier situación que se le presente. Cuando un hombre es prudente, cuando un cristiano es prudente, nunca estará a merced de la situación, sino que estará por encima de la situación, porque Dios está por encima de todo. Porque el Señor está sentado en el trono de Dios. Nadie puede ocupar ese sitio y nadie lo puede ocupar nunca, ni ahora, ni antes, ni después. Y ese es el sitio de autoridad. Qué bueno que todos nosotros tuviéramos ese sentido de prudencia, pero de prudencia en marcha, en acción. Un hombre prudente conduce con prudencia, pero no para el coche. Siempre estamos en el camino, siempre estamos en esa situación. ¿Sabes? Termino ya. Abigail se quedó viuda y el rey David dijo: esta mujer me gusta, esta mujer yo quiero que sea mía, esta mujer quiero casarme con ella. Y se casó, la tomó por mujer. Claro, el rey David tuvo bastantes mujeres. Tampoco es que digamos que el hombre se cortaba en ese aspecto, no. Entre concubinas y mujeres tuvo 300. Sí. Yo no sé cómo se apañaba, no me lo preguntes. Porque yo me imagino la cosa y supongo que era complicado. Pero una de ellas destacada fue Abigail. Porque era una mujer destacada en lo espiritual. Qué bueno. Qué bueno que hombres y mujeres tengamos esta actitud de prudencia y de determinación cuando llega el momento. No puedes quedarte esperando a ver cómo viene la situación. Tienes que tomar cartas en el asunto. Queridos hermanos, sed prudentes como serpientes. Hay que tener cuidado dónde nos metemos, en qué sitios nos movemos, quién nos aconseja, quién hace que las cosas vayan de una manera o de otra y a quién nos amoldamos. Porque el Señor también dijo a muchos: nunca os conocí. ¿Cómo que no me vas a conocer, Señor? ¿No te acuerdas? No me acuerdo y no te abro la puerta. Cuidado. Tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de respeto. Pero ojo, es un Dios serio, ¿eh? Con Dios no podemos jugar. Quizá tú piensas que sí, pero no puedes, porque Dios es un Dios serio.
Cuando Dios te dice yo estoy contigo hasta el final, es verdad. Dios contigo hasta el final, pero tú tienes que estar con Él. Él está, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Eso le dijo, preguntándole a Adán cuando pecó. Dios preguntaba, vamos, como si Dios no supiera lo que había pasado. Pero le pregunta para ver, ¿dónde estás tú? No estaba en su lugar, no estaba en su posición, estaba fuera de la voluntad de Dios, y así le fue y así nos va. Y hasta el día de Jesucristo así nos irá, porque todavía hay terreno, todavía hay cosas que hacer. Dios os bendiga y Dios os guarde.